En esta ocasión vamos a revisar un artículo de la revista JAMA Cardiology que sin duda es de interés para la gran mayoría del público médico y es el uso de estatinas para prevención primaria de enfermedad aterosclerótica cardiovascular y la comparación de las 5 guías más importantes, evaluando la sensibilidad, la especificidad y el número necesario a tratar. Pues bien, este es un artículo que se desarrolló en Dinamarca, un país de primer mundo que obviamente tiene las limitaciones propias de realizarse en una población como esta. Y bueno, lo primero que hay que saber es que desde 2014 existen ya al menos 5 posicionamientos o 5 guías sobre el uso de estatinas para prevención primaria en el caso de la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Están las guías NICE, las guías de Estados Unidos, las guías canadienses, las guías de la Sociedad de Cardiología Europea y las guías de la Asociación Americana del Corazón. Ahora, lo interesante de esto es que todas estas guías se desarrollan con la misma información científica, pero lo que cambia son los abordajes y perspectivas de cada una de ellas. Y obviamente, por lo tanto, sus recomendaciones para el uso de las estatinas son distintos. Evidentemente, lo importante podría ser que estas guías seleccionen de manera adecuada a los sujetos que requieren el tratamiento. Y aquí tenemos dos grandes vertientes: aquellas guías que son más liberales, es decir, que van a tratar un mayor número de pacientes, pero que esto no necesariamente va a significar que vayan a tener mejores beneficios clínicos. Es decir, de nada sirve darle estatina a pacientes con bajo riesgo y obviamente la mortalidad o los desenlaces cardiovasculares, que en este caso es la enfermedad cardiovascular aterosclerosa, no se reduzcan de manera significativa. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es realizar una comparación de estas 5 guías para asignar correctamente la terapia, pero utilizando algo que se denomina el número necesario a tratar. Es decir, el número de personas que se deben de tratar para prevenir un evento de enfermedad cardiovascular aterosclerosa, no mortalidad. Esta es una de las grandes diferencias de este estudio. Bueno, para este estudio lo que se hizo, vámonos rapidito, es un estudio de corte prospectiva de la población general de Dinamarca, con individuos que estaban entre 40 y 75 años, que no tuvieran enfermedad al inicio y obviamente no recibieran estatinas, y se excluyeron obviamente aquellos que no teníamos información basal, tuvieran ya uso de estatinas o enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Obviamente fue autorizado por los distintos comités de ética, y obviamente muestran cuáles son las 5 guías que se utilizaron para seleccionar y hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces vemos las 5 guías que se utilizaron, cuáles son los niveles de colesterol a través de los cuales se va a determinar el uso de la estatina, y obviamente cuáles son los riesgos cardiovasculares de acuerdo a los distintos niveles de colesterol. En términos generales, lo importante es saber que hay 5 valores distintos y que obviamente esto hace que se puedan recibir más o menos pacientes el tratamiento. Ellos definen cualquier evento como enfermedad cardiovascular aterosclerosa como infarto agudo al miocardio no fatal, enfermedad coronaria fatal y enfermedad cerebrovascular o stroke. Bueno, lo que ellos hacen es seleccionar a todos estos pacientes y buscar en sus registros que tienen en sus bases de datos, que son extremadamente confiables. Y obviamente se puede observar que les dan un seguimiento para poder ver qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y obviamente hacen múltiples análisis estadísticos, primero para calcular el riesgo de muerte, el riesgo de los eventos cardiovasculares, calcular pues la proporción de pacientes que serían tratados de acuerdo a las distintas clasificaciones o recomendaciones de la guía, luego compararlas entre ellas, no solo en términos de sensibilidad y especificidad, sino también el número necesario a tratar para reducir el riesgo a 10 años. Y obviamente ellos lo que buscan es estimar una reducción del riesgo de acuerdo a los valores de reducción de colesterol con estos tratamientos indicados, es decir, en este caso con estatinas, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos las características generales de la población, pero vamos a terminar nada más con esta parte. Ellos después hicieron el cálculo de la reducción del riesgo relativo y del número necesario a tratar. Asimismo, también hicieron un análisis específico para pacientes con diabetes, ya que estos podrían afectar los resultados. Bien, lo más interesante, podemos ver aquí, son 45,000 individuos, 43% hombres, con una mediana de 56 años, que va con un rango intercuartilar de 48 a 64, los valores de presión arterial, los valores de colesterol, la presencia de diabetes, que como podemos ver es relativamente baja, 2%, tabaquismo activo 21%, y el riesgo de presentar algún evento cardiovascular en los siguientes 10 años. Es el riesgo acumulado de la cohorte. Y bueno, obviamente podemos ver cuántos sujetos en teoría caen de acuerdo a cada una de las guías, y como podemos ver los números van desde 6.800 hasta 19.900 pacientes que en teoría son elegibles para el tratamiento con estatinas. Que bueno, básicamente es lo que podemos observar aquí.
luego pasaremos a la sensibilidad y especificidad para predecir eventos futuros de enfermedades cardiovasculares de acuerdo a las guías. Me parece que es mucho mejor verlo aquí. Vemos en la tabla 1, es decir, toda la población. Vemos en este verde un poco más oscuro cómo la elegibilidad varía entre las distintas escalas que se utilizan, siendo esta la que con menos probabilidades, que la de la Sociedad Europea de Cardiología, que menos probabilidades tiene de elegir pacientes que reciban tratamiento con estatinas, más restrictiva, por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, la de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, digamos que es la más liberal, porque más del 40% de los sujetos de esta población podrían ser elegibles a tratamiento con estatina. Luego hablamos de sensibilidad, es decir, la capacidad que tiene esta guía para detectar eventos cardiovasculares que ya definimos previamente, y obviamente guarda una relación inversa. Vemos que aquí detecta con mayor frecuencia eventos cardiovasculares a diferencia de esta guía. Y por el lado opuesto, especificidad, es decir, qué tanto va a dejar a las personas sanas o va a detectar a las personas sanas el uso de estas guías. Y obviamente es inverso, obviamente aquí al ser mucho más restrictivo, pues es más probable que encuentre personas sanas, no es tan liberal como acá. Obviamente este mismo análisis lo hacen excluyendo pacientes con diabetes, porque esto podría ser un sesgo, aunque vimos que el porcentaje de diabéticos es relativamente bajo. Pues bueno, entonces como podemos observar, sí hay diferencias significativas en la probabilidad de ser elegido y en la sensibilidad y especificidad que tiene cada una de estas guías. Pero como sabemos, lo que más nos interesa saber es si el efecto tiene impacto a nivel de desenlaces clínicos. Antes de pasar a los desenlaces clínicos, sí podemos observar cómo la sensibilidad puede depender de la edad. Obviamente, entre más enfermo es un sujeto, pues es más probable que sea susceptible a recibir un tratamiento y estar enfermo, como podemos ver acá. No así con esta guía, con la de la Sociedad Europea, que no lo detecta tan bien, y la especificidad es lo contrario. Aquí sí detecta muy bien a los sanos y a los enfermos no los detecta tan bien, por ejemplo, en este caso las guías NICE. Pero como podemos ver, o lo que ejemplifica esto, es que la edad es un factor que determina la eficacia de la guía. Ahora bien, como les decía, lo más importante es determinar el número necesario a tratar, es decir, cuántos eventos vamos a prevenir utilizando estatinas de acuerdo a cada una de las guías. Entonces, lo que llama muchísimo la atención es que si tenemos un uso intensivo de estatinas o un uso moderado de estatinas, no cambia de manera significativa el número de personas a las que les vamos a prevenir un evento cardiovascular ateroscleroso con el uso de las estatinas. Vemos que las diferencias son muy pequeñas en cualquiera de los dos escenarios. Entonces, esto lo que indica claramente es que a pesar de que elijamos de manera distinta a los sujetos, no hay diferencia, como podemos ver aquí, en la tasa de eventos en pacientes que van a ser susceptibles a recibir estatina. ¿De acuerdo? Viendo que van los números desde 18 hasta 21. La verdad es que necesitamos tratar entre 18 y 21 personas con estatinas para prevenir un evento cardiovascular ateroscleroso. Hacen distintos análisis de sensibilidad para tratar de identificar si alguna guía es mejor que otra, si algún escenario es mejor que otro, pero en términos generales parece ser que no hay una diferencia significativa entre ellos. ¿De acuerdo? Y obviamente parece que tampoco hay diferencia de acuerdo a la edad, es decir, si hubiera una guía que sirviera mejor que otra. Pues bueno, con esto los autores muestran que si bien es cierto que las distintas guías van a elegir de manera distinta a los sujetos, el número necesario a tratar no va a cambiar o es prácticamente idéntico entre las 5 guías. Y esto es importante porque pues, podemos reducir el número de sujetos que van a recibir el tratamiento de acuerdo al número necesario a tratar. Es decir, a lo mejor la guía es más liberal o más restrictiva, pero eso no va a afectar el número necesario a tratar. Ahora, es muy importante saber que, bueno, dado que el riesgo de las estatinas es bastante bajo y el costo de las mismas de manera genérica es aceptable, parece ser que el uso de las guías canadienses, el uso de las guías americanas y el uso de las guías NICE parece ser superior en la práctica clínica para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, esto es únicamente por la posibilidad de recibir más o de atender a más pacientes o de darle a más pacientes el tratamiento. Obviamente la principal limitante de este estudio es que estamos hablando de un país con altos ingresos económicos que no puede ser extrapolado a la población general y menos a poblaciones con bajos ingresos donde los factores de riesgo son diferentes. Bueno, con esto se puede concluir que la sensibilidad y especificidad para asignar a sujetos a recibir estatinas para prevenir eventos cardiovasculares es diferente entre las 5 guías. Sin embargo, el número necesario a tratar
para prevenir un evento cardiovascular ateroscleroso es prácticamente idéntico entre las 5 guías.